está en plena calle, al igual que todos los comerciantes ambulantes de Valparaíso, pero ofrece un servicio novedoso y por eso se ha vuelto llamativa. Costuras bastas, cierres y parches al minuto. Se gana la vida provista de hilos, tijeras, agujas y una máquina de coser. La primera vez, por eso me quedé parada mirando y por eso le estaba preguntando si le podía traer una salida de cancha, porque yo mandé arriba en el cerro a arreglar una salida de cancha a mi esposo y se la dejaron mal cosidas las piernas. Entonces por eso le preguntaba si la tenía al tiro. Siempre vengo para acá y me arregla mis pantaloncitos, muy profesional, es muy profesional, detallista en su trabajo y en verdad muy dedicada. Sandra es una joven madre haitiana de 26 años. Decidió salir a trabajar hace 3 meses cuando su esposo quedó cesante. Entre los dos se las arreglan para el cuidado de sus hijos de 1 año y medio y 3 meses de vida. Me gusta costura, me gusta trabajar también. Por eso salir a la calle, a buscar la vida. Tiene ganas para trabajar y es súper trabajadora. Ya me dijo, ya, está cesante, puedo meterme a trabajar y tú cuidar los bebés mientras. Si bien en la población migrante se han dado durante este tiempo mayores tasas de ocupación que la de los nacionales, también tuvo un impacto la pandemia en ellos, aumentando en dichos meses la desocupación. Llevan 7 años juntos y 4 de casados. En 2018 su marido se vino a Chile, trabajó y ahorró, lo que le permitió ingresar a primer año de trabajo social. El sueño de Sandra, en tanto, es estudiar enfermería. Por ahora sus compañeros ambulantes destacan el ingenio que tuvo para ofrecer este servicio express. No le va bien también, pues. Bueno, en algo tiene que ganarse unas moneditas, pues. Lo que llama la atención es que ni un chileno se nos ocurre esas cosas, pues, y otra persona extranjera se le ocurrió. Llamativo y ingenioso. No se ve esto acá. No se ve esto. Y empeñoso de que tiene que lucharlo nomás, pues. En su vocabulario no existe la palabra discriminación. Por ahora, como muchos, deben seguir trabajando para solventar a su familia. Pese a su juventud, la tienen clara. Saben, este trabajo informal no será por siempre. Su meta es convertirse en profesionales para hacer un aporte en nuestro país, que ahora también es el suyo.